5 a favor de Néstor Kirchner, ¿no? La imagen negativa, la reacción frente a la candidatura era extraordinaria. Entonces Menem, en otro gesto audaz y extraordinariamente vivo, decide no participar del balotaje. Entonces, en la Argentina, en mayo de 2003 asume un presidente con 22% de los votos. Es el presidente más débil de la historia democrática. El kirchnerismo se construye una vez que Kirchner es presidente, no antes. El kirchnerismo es una expresión política minoritaria, y lo que hace cuando llega al poder Kirchner, de un modo de vuelta extraordinariamente hábil, es construir una nueva alianza política. Ese rostro postneoliberal se va a ir definiendo en el camino. En los primeros años de esta experiencia, esa retórica progresista sobre el problema del delito se mantiene en Néstor Kirchner, pero también en sus actores fundamentales vinculados a las políticas de justicia y seguridad. Pero además, Néstor Kirchner toma algunas decisiones que mandan mensajes muy claros. Dos de estas decisiones fundamentales en los primeros meses de su gobierno son proponer como juez de la Corte Suprema de Justicia Federal de la Argentina, un tribunal con pocos miembros en Argentina, en ese momento 5 miembros, a Eugenio Raúl Zaffaroni, el profesor de Derecho Penal garantista por excelencia en Argentina. En un país en el cual, en el vocabulario público y político garantista en las manos de muchos individuos se había transformado en una especie de adjetivo descalificador, el nuevo presidente propone al intelectual garantista por excelencia como ministro de la Corte. Evidentemente que Zaffaroni fuera ministro de la Corte no traía al aparejado cambios radicales en la jurisprudencia penal en la Argentina de la noche a la mañana, pero tuvo un fuerte valor simbólico. Y el otro elemento fundamental es que Néstor Kirchner, en las primeras semanas de su gobierno, declara que va a enviar al Parlamento una ley para anular las leyes de punto final y evidencia debida y reabrir los procesos de persecución y castigo de los crímenes del Estado durante la última dictadura. Y en ese momento construye una alianza con las organizaciones de derechos humanos en la Argentina extraordinaria. Una alianza impensada. Este tipo que venía del sur y que nadie conocía muy bien, el sur, la provincia que gobernaba Kirchner, es la penúltima provincia en la Argentina, es un lugar donde te morí de frío, Santa Cruz. Y además viven 140.000 habitantes. Es una provincia extensísima, es más grande que el estado de Sao Paulo, pero viven 140.000 habitantes. Es el desierto, la imagen esa de la Patagonia desértica, eso es Santa Cruz. Entonces ese tipo, que en todo caso lo votaban algunas decenas de miles de habitantes como gobernador, llega presidente y cuando llega una de las cosas que hace dice: Movimiento de Derechos Humanos, conmigo. Vamos a ir por juzgar y castigar a los crímenes del Estado, ni olvido ni perdón, ¿no? Y eso lo hace además simbólicamente porque va a uno de los lugares más importantes del aparato de tortura y desaparición de la dictadura militar, que es la Escuela de Mecánica de la Armada, pronuncia ese discurso, dice que de ese momento en adelante ese lugar deja de pertenecer a las Fuerzas Armadas y señala que se va a transformar en un sitio de memoria sobre las violaciones a los derechos humanos. Eso crea un nivel de empatía para todo el movimiento de derechos humanos extraordinario, que no se va a debilitar, diría yo, hasta hoy. Y ayuda a entender cómo se lanza ese proceso de persecución y castigo de los crímenes del Estado que se va a desenvolver sin cesar hasta la actualidad. Ahora, esto pasa en un contexto en donde emerge, como decía antes, el caso Bloomberg. Un joven de clase media alta secuestrado y asesinado. El padre, indignado, sale en los medios de comunicación, es Juan Carlos Bloomberg, y lanza lo que él mismo llama la Cruzada Axel, lanzando una serie de petitorios para incrementar los niveles de castigo, los niveles de punitividad en la Argentina, en el nombre de la víctima. Esto es un escenario en donde el delito común en la Argentina está bajando, como consecuencia de la recuperación económica post-crisis. Ahí hay una conexión que es muy fuerte. Fíjense, entre 2002 y 2005, solo en 3 años, la tasa de homicidio doloso en la Argentina bajó un 40%. Eso se ve menos en el agregado de todos los delitos registrados oficialmente, pero cuando miramos las estadísticas de victimización para la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires que existen para este periodo, se ratifican los descensos. Empieza a bajar marcadamente el volumen de victimización. En el marco de estas grandes movilizaciones populares, como decía antes, 5 millones de personas firmando un petitorio, cientos de miles de personas reclamando en las plazas públicas,
Bloomberg transformado en una estrella de los medios de comunicación, una persona que habla todo el tiempo sobre lo que hay que hacer en materia de política penal, lleva ese petitorio al Congreso con 5 millones de firmas y los parlamentarios dicen no podemos hacer otra cosa que hacer lo que este tipo dice. ¿Por qué? Y porque la gente quiere más punitividad. Y aquí vemos una nueva ola de populismo penal desde abajo, con fuertes movilizaciones colectivas. Hay una encarnación de esa gente. Son todos esos tipos que van a la plaza, que reclaman cosas, que firman ese petitorio. Entonces se producen toda una serie de reformas, son 12 reformas, no los voy a aburrir, del Código Penal y del Código Procesal Penal en exactamente 4 meses y medio. Un récord también extraordinario de cambios penales acelerados que buscan incrementar la punitividad. A juicio, como dije antes, les puedo decir en 2 minutos, esa nueva ola de populismo penal desde abajo se construyó sobre la precedente ola de populismo penal desde arriba. Aquí tiene sentido lo que decía antes. No hay Bloomberg sin Menem. Y de hecho, podría abundar mucho sobre por qué eso es así, pero las 12 reformas legales se fundan en proyectos de ley que fueron introducidos en el Congreso de la Nación antes del año 2000. Es decir, la reforma del 2004, en el marco de la cruzada Bloomberg, no nacieron ninguna de iniciativas legales que no tuvieran estado parlamentario antes. ¿Cuándo? En la ola de populismo penal desde arriba. Esas iniciativas durmieron, perdieron fuerza, y lo que hacen algunos parlamentarios en el 2004 es rescatarlas y pedir que se traten sobre tablas, como se dice en el Parlamento de la Argentina, es decir, inmediatamente y sin pasar por comisiones, se sancionan en forma inmediata. Otro elemento que a mi juicio es muy importante para entender esto es que estamos en un momento en el cual la deslegitimación del sistema político es alucinante, pero además el año 2001 marca un momento de efervescencia social en la Argentina. Los niveles de manifestaciones públicas, de movilizaciones colectivas son alucinantes. El movimiento de la cruzada Bloomberg rescata esa movilización colectiva. Lo que pasa es que esa movilización tenía otros horizontes. Cómo creamos nuevas políticas económicas, más justas, más equitativas, cómo generamos una democracia que funcione efectivamente, bla, 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 bla. Ahora, las movilizaciones absorben, esa dinámica de movilización se orienta hacia incrementar la punitividad. Un tercer elemento, a mi juicio muy importante para entender este momento, es la heterogeneidad y la debilidad del kirchnerismo como alianza política. Es decir, el kirchnerismo en ese momento no existe como tal, está en fase de constitución. Y es no solamente muy débil políticamente, una debilidad que nace de haber asumido la presidencia con el 22% de los votos, sino que además es muy heterogéneo. Algo que en realidad el kirchnerismo va a seguir siendo siempre. Esto a pesar de todos los kirchneristas. Quiere decir, el kirchnerismo siempre tuvo componentes conservadores. Pese al rostro posneoliberal, en la construcción efectiva de esa alianza tuvo que aliarse con actores que son más o menos conservadores. De hecho, el presidente del bloque kirchnerista en el Senado durante 12 años es hoy uno de los principales antagonistas del kirchnerismo en la política argentina. Es decir, no sé si se entiende velozmente, pero el tipo que era el presidente del... Bueno, ustedes también tienen historias parecidas. ¿Qué les voy a decir? Las lealtades no duran mucho, ¿no? Pero este señor, que se llama Miguel Pichetto, que es un personaje muy importante en la política actual en Argentina, detestable desde mi punto de vista, era claramente un partidario de la mano dura radical. Lo fue durante la ola del populismo penal desde arriba. Fue un personaje crucial en la crisis del menemismo para instalar esos reclamos como actor menemista que era. En la cruzada Bloomberg fue un actor fundamental, fue la voz de Bloomberg en el Senado de la Nación, en síntesis. Pero en ese momento era kirchnerista ya. Entonces, el kirchnerismo reaccionó apoyando las reformas Bloomberg en una gran mayor parte, y aquí hay salvedades que podríamos hacer desgraciadamente de gente muy digna que se opuso y trató de votar en contra y de movilizarse políticamente en contra de las reformas Bloomberg, pero son ejemplos muy reconocidos. Estos primeros años del kirchnerismo están marcados por un crecimiento del encarcelamiento y de todos los otros indicadores de punitividad hasta el año 2005.
Es decir, que la ola que se inicia a mediados de los 90 sigue en esta primera fase del kirchnerismo. Ahora, bien, a partir del año 2005 nace este momento especial que mencioné anteriormente, y lo voy a decir en 3 minutos porque ya se está acabando el tiempo, que es un momento en el cual todos los indicadores de punitividad se detuvieron. Hay 2 o 3 años a mediados de los 2000 en la Argentina donde todos los crecimientos de la punitividad se detienen y caen. No dura mucho, es entre 2005 y 2007, 2005 y 2008, dependiendo de los indicadores. Y los descensos no son muy marcados, son descensos de 8, 10%, son descensos poco marcados. Pero es un momento que a mí me pareció siempre muy interesante para entender. ¿Qué es lo que pasa en este momento? El kirchnerismo se consolida como tal. Gana las elecciones de 2005 y gana las elecciones de 2007. Las elecciones de 2005, unas elecciones parlamentarias, las elecciones de 2007, las elecciones presidenciales. Cristina Fernández de Kirchner se transforma en presidente de la República con el 46% de los votos. El kirchnerismo, durante esas 2 elecciones, no habla de la inseguridad frente al delito. Hace lo mismo que hizo en el 2003. Construye una retórica de carácter general, progresista. Tenemos que hacer políticas económicas y sociales que provean justicia social y oportunidades a la gente, de ese modo vamos a tener menos delitos. Y gana las elecciones. Y de vuelta, las gana por afano. El segundo saca 23% de los votos, saca 23 puntos porcentuales. Un movimiento político que 4 años antes había obtenido el 22% de los votos pasa a obtener el 46% de los votos. En un momento de recuperación económica y social muy importante, de descenso de los niveles de pobreza, de aumento de los niveles de ocupación y de incremento de los niveles de igualdad, por primera vez en la Argentina desde la transición a la democracia. En ese escenario, la cuestión criminal se margina del debate público. Nadie habla del delito, porque la oposición política al kirchnerismo le cuesta instalar la inseguridad frente al delito. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo empieza a crear iniciativas todos los días. ¿Iniciativas de qué índole? Bueno, vamos a nacionalizar Aerolíneas Argentinas. Vamos a nacionalizar el correo, que era propiedad de la familia del actual presidente de la República Argentina. Es una cosa muy importante recordar, la gente se olvida. Pero la familia del presidente dejó de pagar los cánones, es decir, los impuestos que le tenía que pagar al Estado argentino, durante 11 años. Después de la presidencia. Se olvidaron. ¿No? Se olvidaron. Los problemas de corrupción los inventó el kirchnerismo en la Argentina. Pues, ¿no? Digamos, esto es lo más dramático del caso, que alguien pueda creer algo así. Más dicho en la voz de Macri, que es el hijo de Franco Macri, el jefe de la patria contratista en la Argentina, el hombre que más obra pública obtuvo en la Argentina de la creación de la democracia. Este señor no pagó el contrato con el Estado argentino para poder gestionar el correo argentino durante 11 años. Una de las cosas que hizo el kirchnerismo fue estatizar el correo. Y además iniciar un juicio a la familia Macri para que pagaran lo que deberían haber pagado durante 11 años con los intereses. Juicio que, por cierto, el presidente Macri transó su abogado principal como representante del Estado en segunda instancia en el año 2016, descontándole la deuda más los intereses en un 98% a su propia familia. Raro, ¿no? La gente honesta que viene a salvar a la República. Raro, ¿no? Tuvimos suerte de que había una fiscal en el caso que era una persona honesta y que dijo: esto es un escándalo. Lo denunció en los medios, entonces Macri tuvo que decir: esto es un error. Hubo algún funcionario que se equivocó. No quería condonar el 98% de la deuda, nada más. Bueno, el kirchnerismo entonces construyó un montón de iniciativas que colorizaron la agenda pública e instalaron otros problemas sobre los cuales discutir. ¿Estás a favor o en contra de la nacionalización del correo? Más importante de todos, no al ALCA, 2005, la cumbre de Mar del Plata, ALCA, ALCA, al carajo, ¿no? La frase esa de Hugo Chávez, tan famosa. El bloque Lula, Chávez, Kirchner, rechazando la propuesta del ALCA. Pero también, fundamentalmente, 2006, el anuncio del presidente Kirchner de pagar la deuda externa argentina con todos los organismos multilaterales de crédito en un solo pago y ya.
no más Fondo Monetario Internacional, no más Banco Mundial. No queremos saber más nada con ustedes. Y tienen toda la plata que le debemos. Suerte. Ese gesto, que es bastante neoliberal, podríamos decir, ¿no? Es difícil considerarlo que no sea neoliberal. Es salirse radicalmente de los organismos multilaterales de crédito, no abandonarlos, pero sí salirse del papel de vigilancia de esos organismos multilaterales de crédito sobre las decisiones económicas, y además reducir el volumen de deuda externa de la Argentina extraordinariamente al evitar la producción de intereses que esa deuda sigue produciendo radicalmente. El proceso de desendeudamiento de los primeros años del kirchnerismo es un modelo de virtud desde mi punto de vista, económico, extraordinario. Entonces eso disparó en la Argentina un debate profundo. ¿Por qué? Porque para las voces de la derecha, para las voces más convencionales del sistema político, Kirchner nos colocaba fuera del mundo, ¿no? El gobierno quería colocarnos fuera del mundo, quería pagar la deuda externa. ¿Cómo va a hacer algo así? ¿No? ¿Cómo va a querer rechazar los genuinos y valiosos consejos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial sobre lo que debemos hacer con nuestra economía? Entonces eso instaló un debate político y público muy fuerte sobre otras cosas. Un debate que además generó mucho antagonismo. Esto es muy importante para mí. En la literatura de la sociología del castigo del norte global se suele decir que las democracias en las cuales hay bajo nivel de conflictividad porque son democracias consensuales son las democracias que producen políticas penales moderadas. Y por el contrario, las democracias que tienen alto nivel de conflictividad, Argentina año 2005, 2006, 2007, ¿no? Antagonismos sociales muy radicales, la famosa brecha de la que aún hoy los medios de comunicación hablan, la brecha entre kirchneristas y antikirchneristas, que es parecida a la brecha entre peronistas y antiperonistas que acompaña a la historia argentina hace 70 años. Se dice muchas veces estos sistemas políticos producen incremento de la punitividad. Bueno, este es un ejemplo exactamente de lo opuesto, de cómo en un momento en el cual hay alto nivel de antagonismo social, mucha lucha social y política, pero sobre cosas que no son el delito, los niveles de punitividad caen. Hay unas pocas iniciativas incluso de moderación penal en este momento, que no voy a describir porque no tenemos más tiempo, pero que son más o menos experiencias fracasadas. Hay una muy interesante en donde participa activamente Raúl Zaffaroni, que es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2005 llamado Fallo Berbisky. Es un fallo sobre superpoblación y hacinamiento en las cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires, en donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación inaugura toda una nueva manera de tomar decisiones en la Argentina, muy interesante, hoy radicalmente abandonada por la nueva configuración de la Corte, que es regresiva y conservadora, pero que implicaba decir, no podemos resolver el problema de la superpoblación y el hacinamiento en un día. Sabemos que un gobierno no lo puede hacer, pero lo que sí podemos hacer es crear una política pública para enfrentar este problema. Entonces, la Corte crea una mesa de diálogo entre los actores estatales para generar decisiones que reduzcan los volúmenes de encarcelamiento. Y en particular, además, le recomienda al Parlamento de la Provincia de Buenos Aires anular una reforma en materia de prisión preventiva, porque la Corte dice, en síntesis, si alguien viene y demanda la inconstitucionalidad de esa reforma ante esta Corte, vamos a decir que es inconstitucional. Que es la reforma que instala la prisión preventiva como una medida automática, imposible de no colocar, frente a una imputación de determinados delitos. Eso va a hacer que la legislatura de la Provincia de Buenos Aires derogue esa reforma. Por tanto, el uso de la prisión preventiva baje en este momento en la Provincia de Buenos Aires. Y se produzca este nivel de contención. Tercer, último momento. ¿Qué pasa desde ahí en adelante hasta el fin del kirchnerismo? Bueno, lo que pasa es todo muy complejo y si me tomaría todo el tiempo que necesito, tardaríamos mucho tiempo y ustedes ya directamente me querrían matar. Entonces voy a tratar de evitar eso por algún interés. Lo que se produce es un momento de muchas tensiones y contradicciones. Los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner en materia de política penal están marcados por tensiones y contradicciones. Para decirlo en términos muy sintéticos, en el plano nacional, el gobierno kirchnerista continúa muchas veces con este tipo de retórica de carácter progresista, marginando el problema del delito y de la inseguridad frente al delito del centro de la agenda pública. Eso se va a ver en la elección de 2007, como lo dije anteriormente, pero también en la elección de 2011, donde Cristina Fernández de Kirchner es reelecta como presidenta de la República por 54% de los votos. Fíjense, en 2011, en la Argentina, 3
por 3 veces consecutivas un presidente podía ganar las elecciones sin prometer mano dura y sin hablar siquiera mucho de elecciones, hablando de otras cosas. Es un cambio muy importante desde el punto de vista político, pero al mismo tiempo muy volátil, muy débil. Eso va a estar demostrado en 2 campañas electorales intermedias, la de 2009 y la de 2013, y luego la más reciente campaña presidencial de 2015, donde el problema de la inseguridad frente al delito vuelve a emerger. El kirchnerismo tiene momentos de debilidad política en 2009 y 2013, y en esos momentos de debilidad política, una parte de su elenco, no todo el mundo, lo que hace es caer en la tentación punitiva. Es decir, frente a momentos de debilidad política, no de fortaleza política, frente a pronósticos negativos en las elecciones, algunos políticos profesionales del kirchnerismo dicen, bueno, prometámosle a la gente más pena, porque la gente quiere más pena. Entonces, en 2009, varios actores kirchneristas van a salir a proponer la baja de la edad de la inimputabilidad, y también van a hablar en contra de las liberaciones por parte de los jueces de presos bajo el esquema de libertad condicional en forma muy liviana. No dicen explícitamente qué es lo que hay que hacer, pero sí van a hablar en contra de esas liberaciones, especialmente en torno a casos concretos. Eso es algo que hacen incluso Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en el año 2013. Y lo van a volver a hacer otros actores del kirchnerismo en el año 2013, en el año 2009. Y lo van a volver a hacer los actores del kirchnerismo en el año 2013. Son 2 momentos, 2 coyunturas de debilidad política en donde actores políticos kirchneristas lanzan mensajes punitivos al mercado político y electoral. Lo interesante es que después de esas contiendas electorales, en las cuales el kirchnerismo pierde en ambos casos, esos actores luego no traducen esos mensajes en iniciativas. Es decir, no hay ninguna iniciativa de incremento de la punitividad auspiciada por el elenco kirchnerista durante estos años, con las excepciones de un conjunto de iniciativas de incremento de la punitividad promovidas por el movimiento de mujeres, que son básicamente una ley sobre trata de personas en el año 2008 y su reforma en el año 2012, la introducción del delito de femicidio en el Código Penal argentino en el año 2011 y una reforma en la disciplina de delitos sexuales en el año 2013 que incrementa los niveles de punitividad para el abuso sexual. 3 reformas promovidas por sectores del movimiento de mujeres, en donde el kirchnerismo apoya al movimiento de mujeres y trabaja con él en la promoción de esas reformas que implican incrementos de la punitividad en forma muy clara, sobre todo en el plano simbólico. En el plano material, en la Argentina, por femicidio debe haber 3 condenas, 4. La manera en la que se formuló el tipo penal requiere que vos puedas probar que el homicidio fue producido con una motivación que es la condición de la mujer como tal. Y los fiscales, en la mayor parte de los casos, eligen no acusar por femicidio, justamente porque tienen problemas para probar eso, y porque además por la fenomenología del hecho, ya es un homicidio agravado y por tanto la pena que se impone es la misma. Entonces dicen, bueno, esto es un homicidio agravado, listo, vamos por ahí. Entonces, la reforma del femicidio fue más simbólica que real en la Argentina, no produce más punitividad, no produce nada. Produjo una especie de intercambio de figuras simbólicas. En el caso de la trata de personas, bueno, ni hablar. Las únicas personas que son acusadas y condenadas de trata de personas son trabajadoras sexuales en Argentina. Eso es lo que hay. Y son pocas, menos mal, diría yo que son pocas las acusadas y las condenadas por ese delito. En los delitos sexuales ahí hay un poco más de impacto práctico, pero siempre sobre una población muy pequeña dentro de la población encarcelada. Pero en todo caso siempre son iniciativas de incremento de la punitividad en el nombre de la igualdad, en el nombre de la justicia entre varones y mujeres. Por tanto, tiene unas características distintas a las de las olas de populismo penal de los 90 y de los 2000 en la Argentina. Además, va a haber toda una serie de iniciativas reformistas auspiciadas por el kirchnerismo, claramente en un sentido moderador. Me encantaría hablar ahora sobre ellas, no voy a hacerlo. Una muy importante es un tentativo de reforma del Código Penal por una comisión presidida por Eugenio Raúl Zaffaroni. Una iniciativa muy inteligente que el kirchnerismo lanza en 2012, que fue en gran medida diseñada por Raúl, que implicaba una comisión de reforma del Código Penal, pero no una comisión de expertos, sino una comisión de políticos. Cada partido político tenía que enviar un representante. Y Raúl era el presidente de esa comisión. Esto era interesante porque los partidos políticos que estaban representados era incluso la derecha. Pero había una elección muy inteligente además del representante de la derecha. Era un tipo de derecha, pero más o menos civilizado.
Entonces, eso generaba una posibilidad de diálogo y de acuerdo y generó un anteproyecto de Código Penal en 2014 que era un anteproyecto muy interesante, con muchísimos elementos interesantes. No era un proyecto revolucionario, era un proyecto que moderaba la punitividad de muchas maneras muy significativas. Esa apuesta, sin embargo, fracasa. ¿Por qué fracasa? Porque en 2014, cuando el anteproyecto de Código Penal se presenta, es un momento político de extremada debilidad del kirchnerismo. Nos encontramos en un momento de crisis de legitimidad del kirchnerismo, ligada a una crisis económica, que es una crisis inflacionaria, que tiene respuestas por parte del gobierno más o menos torpes, algunas de ellas, además, que afectan el corazón de la clase media argentina. La más importante, el control del acceso al dólar estadounidense, ¿no? Los argentinos aman el dólar estadounidense, ahorran el dólar estadounidense. Entonces el gobierno les dijo a la clase media y a la clase alta argentina: no puede comprar dólares. Y ahí dijeron: no, todo lo demás te lo podemos tolerar, pero no nos dejes tener estos billetes. Hasta acá llegamos. No, esto es intolerable. No podemos vivir sin dólares. ¿Qué hacemos? Entonces en ese momento el control de cambio más o menos rígido, con un proceso además muy burocrático para acceder a la moneda extranjera, generó muchísimo nivel de descontento, eso ligado a la inflación, ligado a las mismas peleas internas del kirchnerismo. El kirchnerismo como alianza pierde actores durante 2013 y 2014, se pelea con una parte del movimiento sindical en la Argentina, al que acusa de corrupto, como si el otro movimiento sindical no lo fuera, digamos, una cosa bastante difícil de creer. De algún modo, bueno, hay una serie de errores políticos muy claros que hacen perder base de legitimidad. En ese escenario, cuando nace el anteproyecto del Código Penal, la oposición política dice: este es un proyecto penal garantista, hecho por un juez abolicionista, que es Raúl Zaffaroni, quiere liberar a todos los presos de las cárceles argentinas mañana. Entonces construyen un petitorio contra el tratamiento legislativo del proyecto de ley cuando el proyecto de ley se envíe. Porque no era un proyecto de ley, era un anteproyecto de ley. Es una iniciativa bastante inusual en una democracia liberal. Queremos que no se trate un proyecto de ley. No queremos que no se apruebe. Bueno, queremos que ni siquiera lo envíen. ¿Qué hace el gobierno? No lo envía. ¿No? El gobierno cede a esas presiones, que son presiones obviamente de la oposición primero, pero también de los sectores más conservadores del propio kirchnerismo. Dentro de esos sectores conservadores se destaca un gobernador, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se llama Daniel Scioli, que fue gobernador entre 2008 y 2015, es decir, el gobernador de la principal provincia argentina, nuestro estado de Sao Paulo, como kirchnerista, pero un tipo terriblemente conservador en materia penal, que en sus discursos y en sus iniciativas a nivel de la provincia de Buenos Aires siempre generó iniciativas de incremento de la punitividad. Algunas veces fracasó, algunas veces logró éxitos de carácter simbólico e incluso en algunos casos éxitos de carácter material, efectivo. Es decir, un actor principal de esa misma alianza gubernamental, que a nivel nacional produce un tipo de dinámica, pero a nivel de la provincia, subnacional, genera exactamente las dinámicas opuestas. Le sumamos a eso que Scioli fue el candidato a presidente del kirchnerismo en el 2015. Esta es una tormenta perfecta, fue una tormenta perfecta. El kirchnerismo termina en 2014 y 2015 virando hacia una retórica que está muy alejada de la retórica que construyó durante gran parte de esta experiencia política, en donde es posible hablar de ser duros con el delito. Y de vuelta, como le pasó al kirchnerismo en otras ocasiones, cuando habló de ser duro con el delito, perdió las elecciones. Porque para duros con el delito ya hay otros actores más confiables. El kirchnerismo, su alianza con el movimiento de derechos humanos, no es un actor muy confiable como para ser duro. Y en este escenario la tasa de encarcelamiento en la Argentina y los otros indicadores de punitividad volvieron a crecer. Creció entre 2007 y 2015 la tasa de encarcelamiento a nivel nacional un 27%, la tasa de encarcelamiento llegó a 169 presos casi 1.000 habitantes. Ahora, si descomponemos este proceso y todos los otros indicadores muestran lo mismo, todo este crecimiento se produjo entre 2013 y 2015. Es decir, si uno toma el dato de 2013, cuando yo empecé a investigar las alianzas postneoliberales y su relación con la penalidad en América del Sur, mi caso fundamental, que era el caso argentino, nacía del hecho de que cuando yo comparaba la tasa de encarcelamiento del 2013 con la tasa de encarcelamiento del 2003, el momento en el que yo empecé a investigar esto, con
el primer año de la tasa de encarcelamiento de la experiencia kirchnerista, el encarcelamiento en la Argentina había aumentado un 15%. Entonces, durante una década, después de un crecimiento del 100% en la Argentina, en el marco del giro punitivo, si tomábamos 1992-2002, entre 2003 y 2013, la tasa de encarcelamiento solo había aumentado un 15%. Entonces era un caso en donde el cambio político postneoliberal parecía estar ligado a una fuerte obstaculización del giro político. Como suele pasar en la ciencia social, luego la realidad me jugó una mala pasada, digamos, y los 2 últimos años del kirchnerismo produjeron un salto punitivo importante que generó una tasa del 169 sobre 100.000 habitantes y que por tanto hace que este juicio inicial, cuando yo empecé a trabajar, se vea más obstaculizado. Aunque yo sigo sosteniendo que el cambio político postneoliberal en la Argentina en algunos momentos tuvo un impacto virtuoso, creó obstáculos a la reproducción del giro punitivo. Esos obstáculos no duraron mucho, ¿no? Y los 2 últimos años del kirchnerismo nos lo muestran. De vuelta, 2 años marcados por crisis económica y crisis política. Volvemos al tópico que antes marcábamos con respecto al... Nos tenemos que ir. Mi epílogo tiene que ver con el macrismo, Macri y estos 2 últimos años de gobierno, pero no voy a decir nada sobre eso. Digamos, simplemente decir que todo lo que en potencia estaba presente en los últimos 2 años del kirchnerismo se amplifica y se vuelve masivo en estos 2 últimos años. El macrismo ha incorporado claramente una retórica de la mano dura a su discurso, pero también a sus prácticas de gobierno, y ha lanzado numerosas iniciativas que expresan esa retórica. Desde de incorporar de un modo más evidente a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen, aunque subrepticiamente, diciendo que en realidad no están quebrando el consenso de la transición a la democracia, hasta reformar la ley de ejecución penal para disminuir los volúmenes de libertad condicional y de salidas transitorias, pasando por anunciar nuevos mecanismos de control migratorio que tratan de imitar un lenguaje manodurista con respecto a los inmigrantes latinoamericanos, acusando a los inmigrantes latinoamericanos del delito que se produce en la Argentina, pasando por construir una retórica en favor del uso de la violencia por parte de las fuerzas policiales, que se plasma en, por ejemplo, apoyar explícitamente a policías que han matado a ciudadanos de modo abierta y obviamente ilegal, por ejemplo disparándoles por la espalda a un ciudadano que corre con un arma blanca 4 tiros en la espalda, a lo que no resiste el menor análisis desde el punto de vista jurídico como caso de uso legítimo de las fuerzas por parte de la policía, y el presidente de la República tiene como buena idea ir con los medios a visitar al policía a su casa y respaldarlo por su gran actuación para salvar a los ciudadanos argentinos del flagelo de la inseguridad frente al delito. Entonces, ¿no? Hay una frase de una canción argentina que dice: yo veo el futuro repetir el pasado. Es una frase, un grupo que a mí no me gusta muy particularmente, pero es interesante porque estos 2 años te hacen pensar en esa frase: yo veo el futuro repetir el pasado, ¿no? Crisis económica y social, giro punitivo, hay ahí, ¿no?, un renacimiento de las retóricas de la mano dura, explícito, abierto, masivo, que es cierto que se inicia en el final del kirchnerismo, pero que adquiere ahora unos niveles que son mucho más abiertos y extremos, parecidos a los de los finales de los 90, ¿no? Es esta cosa cíclica que parece tan cíclica. Yo diría que ya está.